En este vídeo vamos a ver el funcionamiento y dificultad de las asignaturas de tercer año de Psicología en la UNED. El tercer año es el único en toda la UNED que quizá podemos estar un poquito más calmados. Tampoco mucho, no nos vamos a venir arriba porque es la UNED, pero un poquito. En este curso las asignaturas comienzan a ser mucho más aplicables y también más bonitas que en los cursos anteriores, donde habíamos estudiado lo principal de la psicología, es decir, la base. En esta ya es mucho más aplicable. Vamos a ir viendo cada una de estas asignaturas y, como siempre, me voy a basar en los datos que sube la UNED de estadísticas de esa asignatura, aprobados, tasa de evaluación, etc. En mi experiencia personal, la opinión que tenían mis compañeros y la idea general que había sobre la asignatura en los foros. Es un año que suele gustar más y que da un poquito de calma, aunque un poquito de calma antes de la tormenta, porque luego viene el cuarto año. Ese es horrorífico. Pero no hay que confiarse porque, como siempre en la UNED, hay alguna jodida de sacar. Vamos a verlas. Comenzamos por las fáciles y la primera, que para mí ha sido la más fácil de toda la carrera, es Psicología de los grupos. Y no es que me haya parecido la más fácil por el tema de contenidos, que a ver, tampoco es que sean difíciles, pero, a ver, está mal decirlo, pero es que el examen básicamente son preguntas de otros años. Y así es muy fácil sacar buena nota. Esta es una de las que saqué un 10, pero claro, no me dieron matrícula. ¿Por qué? Porque mucha gente sacó un 10, si es que repetían un montón de preguntas. Es decir, para los que no lo sepáis, la matrícula no la dan siempre que saques un 10. A lo mejor si hay mucha gente que ha sacado un 10, no la van a dar, porque las matrículas solo la dan al grupo de gente que ha sacado las mejores notas. Y si no es un grupo de gente, sino que es una multitud, es decir, que la mitad han sacado buenas notas, pues no las dan. Tampoco es tan fácil como para no estudiarla durante el curso, además que es muy bonita, yo recomiendo estudiarla porque veis todos los procesos grupales, la presión social, un montón de elementos que son muy importantes, pero sí que es verdad que para el examen es importante que hagáis muchos exámenes de años anteriores. Que no significa que no la estudiéis como tal, porque a lo mejor este año de repente lo cambian y todas las preguntas son nuevas. Pero es verdad que este patrón se ha repetido más años, o sea que se puede volver a repetir perfectamente. El examen tiene 30 preguntas y 3 de ellas son de una PEC que tienes que hacer durante el curso. La siguiente más fácil es Psicología de la Personalidad, que es otra muy bonita y de la que he sacado muchas ideas para futuros vídeos. En ella seguro que aprendes cosas sobre ti mismo y verás cómo se forja nuestra personalidad y los diferentes modelos de personalidad que hay. Es otra asignatura bastante facilita que tiene un examen de 30 preguntas en 90 minutos y con una PEC que suma un punto a nuestra nota. La siguiente sería Evaluación Psicológica. Esta sigue la línea de las anteriores, es bastante facilita de sacar y además es una de las más guays de estudiar, diría yo. Más que nada porque vemos cómo evaluar cosas como la personalidad, algunas patologías, cosas que yo creo que nos interesan a casi todos, los que estudiamos psicología. Enseñan técnicas muy chulas para analizar la personalidad a través de dibujos, que eso hice un vídeo sobre ello, te lo dejo por aquí. Diferentes test, cuestionarios, cosas que te puedes hasta autoaplicar a ti mismo para conocerte un poquito más. Tiene muy buena tasa de aprobados y, como casi todos los exámenes, es de 30 preguntas, 90 minutos y tiene PEC. Pero eso sí, hay algo distinto en este examen. Las preguntas no son todas las 30 del temario, sino que tienes 21 preguntas del temario, luego tienes 4 sobre una PEC que realizarás durante el curso, que es de ver vídeos y escuchar un programa de radio, y otras 5 que te pondrán de un caso práctico que tienes que resolver en el examen. La siguiente sería Técnicas de Intervención Cognitivo-Conductual. Joder, ahora recuerdo por qué me gustó tanto el tercer año, si es que hasta ahora las 4 que hemos visto son súper bonitas de estudiar y encima fáciles. Técnicas de intervención cognitivo-conductual, como el propio nombre dice, lo que te enseña son técnicas de intervención y basado en ese modelo, en el cognitivo-conductual, que es el más común. Veremos la intervención en distintos trastornos o en general la mejora de la salud mental. Tiene bastante buena tasa de aprobados, suele gustarle mucho a la gente, sobre todo si te vas a ir por clínica, y su examen consta de 30 preguntas. 90 minutos, pero al contrario que en las asignaturas anteriores,
En esta no hay PEC, aunque el examen tampoco es que sea muy complicado. La última en el grupo de las fáciles sería Neuropsicología del Desarrollo. En esta estaros atentos, porque al menos cuando la estudié yo quitaban bastante temario, no era el libro entero. En ella vamos viendo cómo se desarrolla nuestro cerebro desde que nacemos hasta que morimos. La verdad que las asignaturas que tienen la palabra neuro delante parece que asustan. Neuro. No valgo yo para asustar. ¡Suscríbete! Pues sí puedo asustar. Pero más que nada porque nos suena a biología, que suele ser algo más complicado, pero nada más lejos de la realidad, esta no pasa eso. En torno al 90% suelen aprobarla, o sea que es un porcentaje bastante alto. No la pongo de las primeras porque sí que es verdad que el temario me parece un poquito más complicado que las anteriores y a su vez a mí personalmente no me gustó tanto, pero bueno, en cuanto a dificultad, pues es facilita. El examen es de 25 preguntas, 90 minutos y tienes una PEC que te suma un punto extra. Pues pasamos al grupo de las intermedias, que la primera de ellas también estaba dudando si meterla en fáciles, o sea que si hubiera metido esa en fáciles ya serían 6 fáciles, que solo nos quedarían 4 entre el grupo de intermedias y difíciles. Por eso mismo digo que este año es bastante más calmado que el resto. En general, que aún no hemos llegado a las difíciles. Y la que digo que estaba dudando si meter en fáciles es Psicología de las Organizaciones. Esta tampoco es que me fuera especialmente difícil, pero sí que es verdad que es bastante más coñazo de estudiar, sobre todo si no te gusta mucho este tema. Además, para el examen tienes que aprenderte muchos nombres y modelos que te pueden complicar un poco. Es la primera asignatura más centrada en la rama de Psicología del Trabajo y las Organizaciones y nos da toda la base para comprender esta rama. Y muchos modelos que aprender. El examen tiene 30 preguntas en 90 minutos y tienes una PEC que sumaría extra. La siguiente intermedia sería Psicología del Lenguaje, que le pasa un poco como a la anterior, tiene muchos nombres que aprender, muchos modelos y te puede ser un poco coñazo. Pero también es cierto que tiene algunas partes muy interesantes como las relacionadas con el desarrollo de nuestro propio lenguaje. Cómo aprendemos los idiomas, dislexia, etc. Las áreas de Broca y de Wernicke te las vas a tener que aprender. Si no sabes lo que son ahora, ya verás que cuando lo estudies lo vas a saber muy bien. Más que nada porque lo repiten un montón de veces y es de lo más importante con lo que te tienes que quedar de esa asignatura. El examen tiene 30 preguntas que tienes que resolver en 2 horas y tienes una PEC aparte. La valoración de los estudiantes es algo peor que las anteriores y la mía personal también, no me gustó tanto, aunque alguna cosa sea interesante. La siguiente asignatura sería Psicología del Desarrollo 2, que si has estudiado Psicología del Desarrollo 1, pues es prácticamente lo mismo. Esta tiene cosas interesantes, pero a mí especialmente no me gustó mucho y por lo que veo, la valoración de los estudiantes tampoco es que sea buena y eso puede que sea por el libro como está hecho, que por lo menos para mí fue un poquito coñazo, no sé si por cómo está puesto para leerlo o no sé. El examen consta de 30 preguntas en 2 horas y tienes 2 PECs que, eso sí, esas PECs son bastante más entretenidas. Son muy prácticas y de poner a prueba experimentos, o sea que seguramente os guste hacerlas. Además que son unos puntitos de gratis. Yo las haría. Y pasamos al grupo de las difíciles. En estas tengo sentimientos encontrados. ¿Por qué? Porque sí, son las más difíciles, pero también es verdad que son de las más bonitas que hay de estudiar en este curso, y eso que en este curso ya hay bastante bonitas. Y además a una de ellas meten muchísimo miedo, como que es de las más difíciles de sacar de toda la carrera, y luego la cursé y yo por lo menos, si fuera solo por mí, la ponían fáciles. La asignatura a la que me estoy refiriendo sería Psicología de la Educación, que básicamente nos muestra cómo debería ser la enseñanza, para que luego miremos nuestro sistema educativo y digamos, no se está aplicando nada de lo que vemos en el libro. Pero bueno, eso da para un vídeo entero. Con esta asignatura meten muchísimo miedo, más que nada porque dicen que el equipo docente es bastante duro y que ponen el examen muy a pillar. Que es cierto que son las preguntas que van a tener más ambigüedad de todos los exámenes que has hecho, lo cual te lo puede complicar un poco. Pero al menos yo como lo viví fue que no te hacen memorizar tanto la materia, sino que te lo hacen bastante más aplicado. Es decir, te tienes que aprender los conocimientos y luego aplicarlos.
que en otros exámenes suele ser memorizarte un libro. No te ponen la definición de esta palabra es tal o es cual, sino que te ponen ejemplos prácticos y tienes que aplicar lo que se supone que has aprendido durante la asignatura. Eso sí, tiene en torno al 60% de aprobados, o sea que a lo mejor fue solo mi percepción y sí que es un poco más complicada, pero no sé, al menos yo lo viví así. Vamos, difícil o distinta puede que sea, pero imposible, como la suelen pintar, tampoco es que sea imposible. El examen es de 30 preguntas en 90 minutos y la PEC, eso sí que tiene un poquito de guasa y algo que me pareció bastante feo, que es básicamente que la PEC no te sirve para nada hacerla si sacas menos de un 9 en el examen. Sí, bastante cómico esto. O sea que si no piensas sacar matrícula en esa asignatura, directamente no la hagas, porque es que no sirve para nada realmente. Si no sacas esa nota, yo creo que ni te la corrigen, o sea que ya ves tú. Y a mí me fastidió personalmente porque, como la ponen tan imposible y tan que no se puede sacar, pues ¿para qué voy a hacer la PEC? Sí, ¿cómo voy a llegar al 9? Si es casi imposible de sacarla, pues ya tengo bastante con sacarla. Pero luego me di cuenta que no era para tanto, saqué un 9 y no pude optar a matrícula porque no había hecho la PEC por el miedo que habían metido. Que tampoco es que sea culpa del miedo que metan, sino que es cosa mía de habérmelo creído. Por último, pasamos a la más complicada, que sería psicofarmacología. Ya solo el nombre asusta. Esta sin duda la más difícil en cuanto a temario. No sé si de la carrera, pero puede serlo, aunque es cierto que el examen no es muy exagerado, o sea, es difícil porque el temario es difícil, pero el examen no es para tanto, no lo ponen súper mega a pillar. Cuentan básicamente cómo funciona nuestro cerebro, por qué se producen ciertas patologías como la esquizofrenia, y también nos habla de neurotransmisores como la serotonina, dopamina, que seguro que habéis oído hablar de la dopamina, ahora está muy de moda. Ah, y algo importante, para el examen te tienes que aprender muchísimos, pero muchísimos medicamentos. Las pinas, las donas y la madre que las trajo. No, en serio, con eso se sufre mucho, o sea, son muchísimas y te las tienes que aprender de memoria todas, porque eso no hay otra que sabértelo de memoria. O sea que, como digo, aunque el temario es muy bonito, luego el examen pues tienes que memorizar un montón y es bastante difícil de entender. El examen consta de 30 preguntas y tienes 2 horas, más tiempo para poder liarte con los medicamentos. Y tiene una PEC que suma un punto que os recomiendo hacerla, aunque cuando la veáis vais a flipar. O sea, la ponen muy pronto en el curso cuando no has estudiado tanto y de repente te encuentras un caso ahí donde tienes que recetar medicamentos y dices, pero ¿qué estoy haciendo en esta carrera? Pero luego se pasa. Si queréis saber más sobre psicología en la UNED, os dejo una lista de reproducción con todo lo que necesitas saber para aprobar y sobre cómo funciona. Os recomiendo especialmente que veáis los del método de estudio, que es algo que suele costar bastante y yo el método que usé me ayudó a llegar a bastantes 10, o sea que si puedes replicarlo, pues perfecto. Muchas gracias por haber visto el vídeo, tenéis en la lista de reproducción todos los años de la UNED, o sea que si estáis en tercero pues podéis ver el de tercero, luego el de cuarto, si estáis antes pues podéis ver todos, como queráis, y si tenéis cualquier duda podéis preguntarme por los comentarios o por Instagram o por donde queráis y yo encantado de responderos y de ayudar en lo que pueda. Mucho ánimo con la UNED y os espero en el siguiente vídeo.